Muy bien. El título del mensaje en esta mañana se titula Si es así, entonces ¿qué? Si es así, entonces ¿qué? Yo le di gracias a Dios por su palabra. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su palabra? Y también por el legado de enseñanzas que otros siervos de Dios nos han dejado y nos dejan, y yo le di gracias a Dios por su palabra y por los siervos de Dios de los cuales aprendo. ¿Tú también? Y dice el título de este mensaje, si es así, entonces ¿qué? Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Dice así, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Repito de nuevo. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Para empezar, quiero decir que hay quienes entienden mal este versículo. Muchos entienden este versículo como si el texto dijera, es difícil que aún el justo se salve. Algunos entienden este versículo como diciendo, veremos a ver que lo mismo ni el justo se salva. Algunos viven una vida cristiana bajo el terror y la inseguridad, pensando, veremos a ver si al final yo me voy a salvar. Y el Señor quiere dar a su iglesia seguridad de salvación. Seguridad en Jesucristo. Aleluya. De que puedo estar seguro en Él y que aquel que comenzó la buena obra en mí, Él es fiel en completarla. Aleluya. Ahora, eso no nos exime de que como cristianos vivamos una vida santa, una vida que le agrada a Dios, una vida que le honra a Él. ¿Cuántos dicen amén? Lo que realmente dice el versículo literalmente es, si el justo se salva con dificultad, ¿hay dificultad? ¿Hay dificultad? ¿Hay dificultades? Pero se salva. Aleluya, se salva. En Mateo 19, versículo 23, dice así el Evangelio, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bendito sea su nombre. ¿Por qué los discípulos reaccionaron de esta manera? ¿Por qué los discípulos piensan que es imposible salvarse? Jesús está explicando y diciendo que es muy difícil, ¿verdad?, que un rico entre en el reino de los cielos. Incluso dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En aquellos tiempos había una doctrina muy marcada en el pueblo de Dios y muchos pensaban que la bendición natural era síntoma de estar bajo el favor de Dios y estar bien con Dios. Es decir, los discípulos pensaron, si los ricos que están tan bendecidos por el Señor, porque están tan bien con el Señor y gozan del favor de Dios, es casi imposible y es tan difícil que se salven, pues ¿en dónde acaba un pescador? ¿En dónde acaba un bruto? ¿En dónde va a acabar un recaudador de impuestos o una prostituta? Pero Jesús dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y además el Señor empieza a impartir doctrina sana. Porque te tengo que decir que muchas veces, ¿verdad?, el engaño entra, doctrina entra, que si tengo mucho
y tengo muchas bendiciones terrenales, es síntoma de que el Señor me ama y estoy bendecido y estoy bien con Dios. No quiere decir eso. Amén. Si lo vemos en todo el contexto de la palabra de Dios. Con dificultad se salva. Eso indica lo difícil de la salvación. Algunos piensan que es muy fácil y venden la salvación barata. Algunos dicen, solo hay que creer. ¿Estás de acuerdo con eso? Solo hay que creer. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? El que creyere, ¿qué dice? Pues solo hay que creer. Pero ¿qué exclama el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Y Jesús pregunta en Lucas capítulo 18, versículo 8, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No es cosa liviana, no es cosa ligera la salvación. ¿Cuánto dice el amén? Se necesita para ello la intervención de la gran omnipotente gracia de Dios. Es decir, se necesita, y pensaba poner el título al mensaje otro título, se necesita el gran milagro. El gran milagro. El gran milagro de poder creer. El gran milagro de poder arrepentirse. El gran milagro de poder volverse a Dios. Pregunto, preciosa iglesia de Jesús, en esta mañana, ¿eso no es un milagro? ¿No es un milagro la conversión? ¿No es el milagro mantenerse en la fe año tras año? ¿No es un milagro permanecer? ¿No es un milagro la perseverancia de los santos? Mira lo que dice Lucas, el Evangelio 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Escucha bien, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos leprosos fueron sanados? Y de esos 10, ¿cuántos fueron salvados? Entonces yo me pregunto en esta mañana, ¿qué milagro es más grande y qué milagro es más determinante de todos? ¿Ser sano de una enfermedad o convertirse a Jesucristo? Primer punto, veamos en esta mañana, en este versículo, el hecho. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que el justo con dificultad se salva. Ese es el hecho. Y sabes una cosa, el contexto de este versículo nos habla, ¿sabes de qué nos habla el contexto de este versículo? Nos habla del sufrir según la voluntad de Dios. ¿Estás sufriendo? ¿Estás sufriendo según la voluntad de Dios? El versículo está en un contexto en el que podemos ver los vituperios que experimentan los cristianos. ¿Está siendo vituperado por causa de Jesucristo, por causa del reino de Dios? Este versículo está en un contexto en el que nos enseña acerca de los padecimientos por causa de Jesucristo. Así que concluimos que el justo se salva con dificultad
a causa de lo estricto de la ley divina. ¿Sabes una cosa? El buen trigo tiene que soportar la hoz, el trillo, la muela y el horno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muchos encuentran difícil el acogerse sencillamente a Jesucristo de una fe sencilla, como pecadores que somos, y a muchos les cuesta años y años de oír el Evangelio porque les cuesta comprender antes esta verdad tan sencilla. Es solo creer. Vencer la carne día por día. ¿Te cuesta vencer tu carne día por día? Resistir al mundo con sus halagos, sus atracciones, sus tentaciones, sus amenazas, sus costumbres. ¿Te cuesta? A mí me cuesta. ¿Te cuesta a ti? Vencer a Satanás y sus horribles tentaciones. ¿Te cuesta? El justo con dificultad se salva. En segundo lugar, podemos ver la conclusión del hecho. Hemos visto cuál es el hecho. La conclusión, o alguna conclusión de este hecho, es que en dónde aparecerá el impío, el infiel y el pecador. ¿En dónde? Escucha bien con atención. Si la verdadera moneda es probada con tanta severidad, ¿qué será de la moneda falsa? Si los santos con dificultad alcanzan el cielo, ¿qué será de los impíos? ¿Qué harán aquellos que no tienen a Dios? ¿Qué harán los que no son diligentes con las cosas espirituales? Cuando en tiempo de crisis el negociante bueno y cuidadoso pierde su capital, ¿qué será del despilfarrador? Cuando el fuego consume casas fuertemente edificadas, ¿qué será de las cabañas de madera, heno y hojarasca? Si los santos son seriamente disciplinados, ¿cuántos creen que los santos son disciplinados? Si los santos son seriamente disciplinados por el Señor, ¿qué será la justicia de Dios a los pecadores que la desafían abiertamente? Número 3, otra inferencia. Inferencia es otra conclusión del hecho. ¿En dónde aparecerá el meramente profesante? Si el verdadero creyente tiene una dura lucha en ese proceso de salvación, el mero formalista religioso encontrará bien pobre ayuda en las ceremonias que practica. No es ceremonial, no es practicar yo mis ceremonias. El falso profesante se verá arruinado por su hipocresía. El presuntuoso hallará en su orgullo bien poca ayuda. Te voy a leer algunas conclusiones de siervos de Dios que hablaron respecto a este asunto, esta porción de la palabra, y dicen así. Cuando el apóstol usa la frase, si el justo con dificultad, no significa de seguro que hay alguna duda acerca de la absoluta e infinita suficiencia de la obra de salvación. ¿Cuántos aquí creen en la absoluta e infinita suficiencia de la obra de salvación de Cristo? ¿Cuántos creen en ella? Ni tampoco significa que hay alguna inseguridad acerca del resultado. Alguien no sabe, no podría decir antes de un partido cómo va a quedar, qué resultado va a haber. Hay mucha gente que hace sus apuestas, ¿verdad? Pero es que el Señor tiene en su control absoluto el resultado. Y el resultado en el Señor es victoria. Este lenguaje se refiere a la dificultad para traer a los justos por el camino de la salvación.
a la necesidad de emplear la vara, el horno de la prueba y de fuego. En muchos casos hay necesidad de una severa corrección y purificación del carácter. ¿Te sientes identificado ahí? ¿Cuántas veces hemos dicho de nosotros mismos o de otras personas es que el Señor no te mete la vara, el horno, la aflicción? No reacciona. La idea es, si es necesaria, una prueba difícil de parte de Dios a sus propios hijos, a causa de su odio al pecado. No olvidemos que Dios odia el pecado. Ay, si Dios es Dios de amor, Dios es amor. Sí, pero Dios explica en su palabra que hay cosas que Él mismo aborrece y abomina. Y Él odia el pecado. Y su mismo amor a estos hijos no le permite dejar de tratarlos para que sean santos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Qué pueden entonces esperar? Hoy es un versículo, una palabra de contraste puro. ¿Qué pueden esperar sus enemigos? En los cuales el pecado no es una simple mezcla, sino que todo el material es puro pecado. En Hebreos 12, versículo 6 dice la palabra de Dios, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Cuántos quieren que Dios les trate como a hijos? Hoy ahí nos ponemos de melosos todos, ¿verdad? Dios es mi Padre. Tú no me entiendes. Tú no te metas en mi vida. Pero Dios, que es mi Padre, es un Padre de amor. Él me comprende, me estrecha en sus brazos. Qué melosos nos ponemos, ¿verdad? Pero mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Cuántos quieren que Dios le trate como a un hijo? ¿Vamos a estar dispuestos a soportar y recibir la disciplina y la corrección de Dios? Y alguien podría decir, sí, pero yo solo la de Dios. Bueno, examinemos nuestras expresiones en oración delante de Él. Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis actitudes realmente? ¿Alguien dice amén? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Otro siervo de Dios dijo, costó gran trabajo sacar a Lot de Sodoma y a Israel de Egipto. No es cosa fácil sacar al hombre de su estado de corrupción. La palabra de Dios dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y es verdad que nosotros no podemos hacer nada, que no podemos pagar nada, que no podemos alcanzar nuestra salvación, pero no es porque sea de una forma liviana, ligera, es porque no podemos pagarla, porque el precio es tan grande que solo Jesucristo pudo hacerlo en la cruz. Finaliza el apóstol Pedro en el versículo 19, diciendo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, Señor, ¿yo estoy padeciendo según tu voluntad? Es que es clave esa pregunta, hermano. Señor, dime por qué estoy padeciendo. Quiero saberlo. Me es imperiosa necesidad, necesito averiguarlo, necesito identificarlo. ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Estoy padeciendo según la voluntad de Dios? Que dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomiendo y hago. Encomiendo a Dios y hago el bien. Buena fórmula, ¿verdad? Para poder enfrentar
los padecimientos. Bien, la palabra que se usa aquí para encomendar o confiar, porque encomendar algo a alguien es confiar. Algo que tú tienes de valor, ¿tú se lo confiarías a cualquiera? Tú te tienes que ir de viaje, tienes tus niños pequeños, ¿tú se los dejas al cuidado de cualquiera? O si sabes que lo dejas con alguien de confianza, tú estás tranquilo. Bien, el término técnico que se usa en esta palabra de encomendar era en la antigüedad para depositar un dinero o algo de valor en un amigo de confianza. En aquellos tiempos no había bancos, no estaba Bankia, no estaba allí, no estaba el BBV. Tampoco había muchos lugares de seguridad. Algunos lo enterraban bajo tierra y otros se lo dejaban a algún amigo. Voy a hacer un largo viaje, entonces necesito dejarte esto de gran valor. Y hacían como una especie de pacto de confianza. Y sabes una cosa, el amigo estaba totalmente comprometido con su honor y su religión, fíjate, en devolver el depósito intacto. ¿Sabes una cosa? Que había situaciones, había casos que no ocurría eso. Se cuenta de alguno que dejó el depósito a un supuesto gran amigo porque tenía que ir a la guerra. Este hombre ya no volvió, pero los hijos fueron a recuperar el depósito y el que lo había guardado dijo, que yo no sé de ningún depósito. ¿Qué depósito? Ahora quiero decirte algo. La palabra del Señor dice, encomienden sus almas ¿a quién? Al fiel Creador. Si una persona se encomienda a Dios, Dios no le fallará. Y esta es la misma palabra que usa Jesús cuando estaba en la cruz. En Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aleluya. Así que si estamos atravesando como hijos e hijas de Dios, como discípulos suyos, dificultad, dice la palabra de Dios, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciese. Y lo dice la palabra, armaos de este pensamiento, porque el que padece en la carne termina con la carne. Y Dios nos mete en un proceso de purificación y santificación, porque al cielo no va a entrar cualquiera. Porque Dios dice en su palabra, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Pero tengo buena noticia, gloria al Señor, en ese proceso no estamos solos. Porque en cuestión de salvación tenemos al Salvador, se llama Jesucristo. Y aunque hay dificultad, dice, el justo se salva. No veremos a ver, como mi padre le preguntó una vez a mi tía monja, niña, le dice, niña, si esta noche tú te murieras, ¿tú tienes seguridad de que te irías con el Señor? Y ella respondió y dijo, ay, eso no lo sabemos. Señor, líbranos de ser presuntuosos, pero líbranos de ser incrédulos y ofender tu obra completa. La iglesia del Señor en esta mañana puede decir, soy salvo y tengo seguridad de salvación por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Porque Él ha hecho la obra completa y la ha finiquitado. Y yo me agarro a esa obra, gloria al Señor. Y el apóstol Pablo llega a decir, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa alguna creada, nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Si el justo con dificultad se salva. ¿Qué contraste más tremendo?
Porque dice, ¿en dónde? ¿En dónde aparecerán entonces las personas que pasan de Dios? Que no tienen en cuenta a Dios, que no se han arrepentido, que no se vuelven a Dios. Pero qué hermoso, ¿verdad? Al final, el apóstol Pedro dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, en ese trato, encomienden sus almas. Vamos a encomendar nuestras almas al fiel Creador y decir, Señor, ayúdame a hacer el bien. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la seguridad de vida eterna y al mismo tiempo, Señor, te damos gracias porque tú nos iluminas, nos traes revelación, que tu salvación no es cosa liviana, no es cosa de juegos. La eternidad, el destino eterno de un alma no es cosa fácil. Señor, te damos gracias en esta mañana por el don de poder creer, por el don de poder arrepentirnos, por el don de poder volvernos a ti. Te rogamos, Señor, por nuestras vidas y por aquellos que no te conocen, que puedan creer, que puedan conocerte. Señor, gracias, que tú nos hablas claro, que aunque pasemos dificultades, Señor, y adversidades, y estemos en el horno de la prueba y la aflicción, tú nos das, Señor, una seguridad como a esos jóvenes hebreos que dijeron al rey pagano, nuestro Dios es poderoso para guardarnos del fuego del horno. Pero aún si no nos sacare, si no nos guardare, seguiremos creyendo en nuestro Dios, no adoraremos la estatua. Señor, y tú estuviste en el horno con estos jóvenes. Y cuando salieron, Señor, ni sus ropas olían a humo. Señor, queremos que en el horno de la aflicción, cuando salgamos, nuestras ropas huelan bien. Como hemos cantado tanto, que nuestra vida sea un perfume, Señor. Queremos preguntarnos delante de ti, de la congregación, incluso de los que nos rodean en este mundo. Señor, nos preguntamos, ¿a qué huele nuestra vida? Si es un buen perfume o estamos oliendo mal. Señor, en esta mañana queremos encomendar nuestras almas al fiel Creador. Gracias por habernos creado. Dile, Señor, gracias por haberme creado y gracias que tú eres fiel. Que si padecemos según tu voluntad, Señor, tenemos también la confianza que podemos encomendar nuestras almas a ti. Que aunque todo o todos nos fallen, tú no me fallas. Y Señor, ayúdanos. Yo te ruego que venga impartiendo ánimo para seguir haciendo el bien. Señor, da esta fórmula a nuestras vidas, a tu iglesia, cómo poder enfrentar los padecimientos, las aflicciones. Señor, podamos hacer esas dos cosas por tu Espíritu Santo, encomendarnos a ti y hacer el bien. Y confiar a ti los resultados. De que si nos ponemos de tu lado, hemos vencido porque tú eres el vencedor. Ahora, Señor, queremos como iglesia encomendar, aprender a encomendar. Y encomendar es confiar, ponerlo en tus manos.